Muchas gracias por invitarme otra vez, en este caso a la cuarta Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre temas del mundo hispánico. Mi contribución, mi colaboración se podría titular La literatura del poder y podría ser un resumen de la introducción a una investigación más amplia sobre la cual estoy trabajando en este momento. Cuando el Homo sapiens abandonó los árboles primero y las sabanas después para internarse en una nueva complejidad creada por ellos mismos, las ciudades, debió aprender y adaptarse a las nuevas reglas de la nueva naturaleza. Algo similar está ocurriendo ahora. Los sapiens abandonan las ciudades tridimensionales para internarse en una naturaleza nueva con sus propias leyes. Lo que no ha cambiado es su vocación de poder, cuando lo tiene, y de justicia cuando no lo tiene. Desde que las sociedades más primitivas necesitaron de un mito unificador para un funcionamiento exogámico más complejo, la lucha por administrar las narrativas fundacionales y teológicas, se crearon al mismo tiempo los medios y la propaganda. Las religiones llevaron estos dos componentes a su maduración hace miles de años, con proselitismos y castigos para quienes se salieran del dogma dominante, es decir, del tótem vencedor. Por miles de años, las historias fueron las principales formas de transmitir un conocimiento, sea moral o práctico, por lo general a través de la emoción y la estética. Aún lo son. Ahora, si el mito unificador, religioso o ideológico, tuvo la funcionalidad de organizar la unidad y el poder en una sociedad, el instrumento para capturar la atención del individuo radicó en su opuesto, en la novedad. Este instrumento es central tanto en la literatura como en la producción de noticias. El objetivo de ambos es capturar la atención con un hecho referido, un hecho que es transmitido por la palabra y anuncia un acontecimiento importante, de vital importancia, o lo describe como pasado, es decir, expuesto a la contemplación una vez desprovisto de la ansiedad, de la incertidumbre y del peligro. Un cuento, una novela, una película deben atrapar la atención y la curiosidad del lector con el objetivo de profundizar en alguna pasión humana o simplemente para multiplicar el consumo. Pero si el objetivo de la ficción y de un periodismo honesto no es engañar al lector, el objetivo de la propaganda y de la publicidad, sea de forma consciente o inadvertida, sí. Es probable que el origen de las historias contadas por nuestros ancestros en África y luego en Asia, ficción y no ficción, fuesen la misma cosa. La mayor sofisticación de la historia escrita debió distinguir una de otra hasta que irónicamente se volvieron a unir de forma deliberada con el desarrollo de la tecnología moderna. Las narrativas religiosas continuaron siendo por siempre la excepción, ya que la distinción entre ficción y realidad nunca dependió de los hechos materiales, sino de la fe. En la era secular del iluminismo europeo, esa función liberada de los mitos o de las creencias religiosas se trasladó a los medios de prensa y a las ideologías seculares de razón, libertad e igualdad. De cualquier forma, tanto en sus periodos prehistóricos como religiosos, los medios de comunicación respondieron al poder político del momento, se trate de una monarquía absoluta o de una república democrática. Es obvio que en una democracia los medios y la propaganda son importantes, o más importantes, que en una dictadura personal, que deben vencer más obstáculos institucionales, por ejemplo. Los poderes concentrados siempre han podido comprar fácilmente los medios dominantes, pero no han podido comprar tan fácilmente las democracias, por lo cual han usado los medios para manipular las democracias y adaptarlas a sus intereses. La historia demuestra que las democracias han sido siempre un obstáculo para los poderes concentrados, que en nuestro tiempo occidental han sido, desde hace al menos un par de siglos, los grandes capitales. La toma de los territorios indígenas por parte de las 13 colonias, la compra de Luisiana sin consulta a su población, es decir, a la población indígena, la toma de la mitad del territorio mexicano y más tarde la expansión ultramarina
nunca se pudo llevar a cabo sin este mecanismo de convicción o fanatismo unificador, como lo fue, por ejemplo, el mito del destino manifiesto, aquí en Estados Unidos, inventado por un periodista, John O'Sullivan, a mediados del siglo XIX. Luego vendrán otros mitos, como el mito del genocidio blanco a fines del siglo XIX, desarrollado básicamente en Inglaterra y sobre todo en Australia, en el caso específico del libro, pero el mito obviamente que es occidental y pertenece sobre todo a la región noroccidental de Europa y Estados Unidos. Este mito se desarrolló en Europa, Australia y Estados Unidos para justificar el genocidio de los pueblos negros alrededor del mundo, mito que inspiró a Adolf Hitler en Europa. Sobre esto hemos escrito varios artículos. Para todo ello siempre fue necesario el secuestro de las innovaciones tecnológicas de los medios de comunicación por parte de las élites en el poder del momento. Bastaría con recordar uno de los secuestros clásicos y más influyentes de la historia, como el secuestro de los libros sagrados de las grandes religiones, sin entrar en valoraciones religiosas y tecnológicas. Se podría decir que el aparato de manipulación narrativa más efectiva fueron libros como la Biblia e ideas como Nosotros, el pueblo elegido, que justificaron diversas acciones políticas sobre otros pueblos, por no seguir con el Corán y la realización del imperio musulmán durante la Edad Media europea. Más tarde, la misma Biblia y sobre todo el monopolio de su interpretación por parte del Imperio Romano primero y luego de las naciones europeas que justificaron las cruzadas contra los musulmanes y diversas matanzas en Europa contra cristianos y en los otros continentes contra paganos e idólatras, que sirvió de apoyo moral a la espada y al cañón de la raza superior. En este último caso, la tecnología secuestrada fue la imprenta de carácter, por ejemplo, la imprenta de caracteres móviles de Gutenberg, la que comenzó a democratizar la cultura y continuó por legitimar la barbarie militarista de los colonos europeos. De hecho, los libros de bolsillo surgen como manuales prácticos de guerra para los campos de batalla. Lo mismo los diarios en el siglo XIX, la radio y la televisión en el siglo XX e Internet, sobre todo a principios del siglo XXI. En 1833, The Sun de Nueva York comenzó a vender diarios por 1 centavo, el fenómeno conocido como penny press. A mediados del siglo XIX se perfeccionó la rotativa, lo que hizo posible la propagación ya no solo de noticias falsas, sino de mitos fundadores como el mito del destino manifiesto. La tormenta autocomplaciente de noticias falsas, pero patrióticas, en gran parte surgidas en el mismo gobierno, se convirtió en una adicción imposible de parar. Distintos periódicos comenzaron a acusar sin fundamento a los mexicanos de ofender el honor de Estados Unidos, por lo cual se llamó a todos los jóvenes que se enlistaran como voluntarios para pelear a miles de kilómetros de las tabernas donde se emborrachaban con licor barato y canciones patrióticas. Una vez consumado el robo de más de la mitad del territorio mexicano, matanzas y violaciones mediante, no faltó el artista, promovido por la complicidad de la generación siguiente. La pintura más icónica del periodo fue American Progress, del artista John Cast, concluida en 1873. Una alegoría casi donde se aprecia... una alegoría cursi, donde se aprecia una mujer rubia y sexy. Las mujeres blancas nunca muestran los senos completamente, como una india que huye, sino que los sugieren de forma delicada detrás de una túnica que nunca acaba de caer, flotando por el aire en representación de la civilización. Delante suyo huyen las fieras y los indios y la oscuridad, mientras que detrás siguen la luz, la agricultura y el progreso tecnológico como el ferrocarril. En una mano carga un book school, el libro de escuela, mientras en la otra va desarrollando un cable telegráfico. Recordemos que la democracia en Norteamérica es practicada por siglos, mucho antes que se fundara Estados Unidos, y lo practicaron precisamente pueblos indígenas. Pero eso obviamente no importa para el mito fundador. Para entonces, lo último era la invención del telégrafo. Samuel Morse
había descubierto esta técnica de transmitir señales en sistema binario en 1838. Y en 1844 había logrado transmitir el primer mensaje desde Washington a Baltimore. Lo que Dios ha hecho fue mensaje. Para 1880 había más de 1 millón de kilómetros de cableado en todo el mundo. El hermano de Samuel Morse, Sindley, le escribió una carta profética. Tu invento, dijo, medido por el poder que le dará al hombre para llevar a cabo sus planes, no solo es el mayor invento de esta época, sino el mayor invento de cualquier época. Veo, algo que nos recuerda a las loas a Internet, ¿verdad? Veo que la superficie de la Tierra estará interconectada y cada cable será un navío, llevando a diferentes partes del mundo el conocimiento de lo que está haciendo cada una. Este invento es invalorable. Pronto Samuel Morse sería reconocido como el pacificador de su tiempo. En 1958, luego de concluir el cableado, en 1858, luego de concluir el cableado interoceánico entre Washington y Londres, el presidente James Buchanan confirmó el mismo optimismo nunca desprovisto de mesianismo. Dijo que el Atlantic Telegraph, bajo la bendición del cielo, demuestre ser un vínculo de paz y amistad perpetuas entre las naciones afines y un instrumento diseñado por la divina providencia para difundir la religión, la civilización, la libertad y la ley en todo el mundo. Cierro cita. Para no defraudar las expectativas, pronto el telégrafo se convirtió en una herramienta más de las nuevas guerras. Pero la maduración del poder de la imprenta ocurriría con el secuestro de la Revolución de Independencia de Cuba y de la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898, con la invención de la prensa amarilla. La prensa amarilla se inventa casi una década antes, pero fue el momento culminante. Tres años antes, el 17 de febrero de 1895, desde el New York World Building, el edificio más alto de la ciudad, Joseph Pulitzer había lanzado a las calles 1 millón de ejemplares del New York World con el cómic de un personaje llamado Mickey Dugan. El 5 de mayo, el niño sin techo, descalzo, borracho y mal hablado, apareció vestido con una túnica amarilla en la primera tira a todo color que conoce el mundo. Esto tuvo un impacto, como en todas las novedades tecnológicas. Lo nuevo era que lo viejo aparecía representado en un medio masivo. Por entonces los niños mal hablados y borrachos no eran una rareza. Los niños se hacían hombres con whisky en sus casas y los hombres se hacían valientes con más whisky en las tabernas. Poco después, el chico embustero se mudará, probablemente por dinero, al New York Journal de William Randolph Hearst. Como lo prueba la física cuántica, por algún tiempo el personaje continuó existiendo simultáneamente en su casa anterior y en la nueva. Pero el New York World y el New York Journal también le dedicaban páginas más serias a la política y a la futura guerra. La competencia entre ambos era a muerte, por lo que debían echar mano al sensacionalismo y a la fabricación de hechos que enardecían sentimientos primitivos como la ira y el patriotismo. El New York Press, un periódico modesto de la ciudad, despectivamente bautizó el trabajo persuasivo de estos dos grandes medios, de estos dos grandes diarios, como periodismo amarillo. Cuando el ilustrador Frederick Remington le solicitó a William Randolph Hearst regresar a su casa por falta de noticias desde Cuba, le avisó diciendo: no hay ninguna guerra aquí. Hearst le ordenó quedarse. Tú, dijo, proporciona las imágenes y yo proporcionaré la guerra. Las fake news, los grandes negocios privados y las guerras han estado entrelazadas por siempre. Los enemigos, Pulitzer, el futuro paradigma del periodismo ético, y Hearst, el futuro mogul de los medios pro-Hitler, eran hombres de negocios y sabían que nada vendía más que una guerra, la desinformación y la exacerbación del patriotismo de tabernas. Para comienzos de 1898, el New York Journal había vendido la impresionante cantidad de 30.000 ejemplares por día.
Para cuando estalló la guerra contra España, que en realidad no fue una guerra, el Journal vendió más de 1 millón de ejemplares por día. Para entonces pudo reducir el precio del periódico a la mitad, a 1 centavo, en procura de captar nuevos lectores menos sofisticados. Entre las historias favoritas que luego se reproducirán en cientos de otros diarios locales por todo el país, esta era una práctica común en Estados Unidos y en muchos otros países, serían muy apetecibles aquellas donde se describía a los españoles como bárbaros criminales, depravados, persiguiendo a indefensas cubanas casi desnudas. Algo que el general Scott en la guerra México-estadounidense atribuyó a los mismos estadounidenses, casi medio siglo antes, o más de medio siglo antes. Esta guerra no fue la primera guerra en la cual los medios justificaron los fines, pero fue la primera en la historia alentada por los medios en procura de aumentar las ventas. El despropósito alcanzó tales dimensiones que otros periódicos menores, como el St. Paul Globe de Minnesota, comenzaron a anunciarse como las últimas noticias confiables, no fake news words. Lo anunciaban literalmente, no fake word news, no fake word news. Cuando el teléfono sustituyó al telégrafo, como no podía ser de otra forma, se repitió la historia. En 1876, Alexander Graham Bell logró que el presidente Rutherford Hayes aceptara en la Casa Blanca el primer teléfono con el número 1, Código Nacional de Estados Unidos hoy. La campaña de Bell se convirtió en AT&T, una extensión de esta forma de transmitir la voz fue la radio de Marconi, la que comenzó con la comunicación wireless y continuó con la emisión de la misma onda a más de un receptor. Según Marconi, la radio iba a ser un heraldo, otra vez, un heraldo de paz y civilización entre las naciones. Cierro cita. El mismo Marconi se lo vendió como instrumento de comunicación y propaganda a los británicos para sus guerras coloniales y a los belgas para su brutal explotación capitalista del Congo, la que, solo bajo la supervisión del rey Leopoldo II, dejó 10 millones de muertos. A los rusos y japoneses también se la vendió para que se combatieran unos a otros. En 1906 se emitió el primer programa de radio en Estados Unidos. Pronto los discursos políticos se redujeron de 1 hora a 10 minutos. De 1 hora a 10 minutos. El político estadounidense que mejor supo usar el nuevo medio fue Franklin Delano Roosevelt. En Alemania, los nazis, Hitler no solo se inspiró en la tradición racista de los esclavistas y de los teóricos como Madison Grant, el estadounidense Madison Grant, el autor de Passing of the Great Race, publicado en Nueva York en 1916, sino que su ministro de propaganda, Goebbels, aprendió de los libros de Edward Bernays, también el austríaco estadounidense Edward Bernays, como todos saben. Hitler no tenía dudas y no andaba con vueltas. Cito, cuando se desencadena una guerra, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. Cierro cita. Y en eso, al menos en eso tenía razón. Bernays sistematizó la propaganda como su tío, Sigmund Freud, había sistematizado el psicoanálisis. Sus teorías y sus exitosas prácticas no solo inspiraron a los propagandistas nazis del Tercer Reich, sino que sirvieron para vender una de las mayores fake news del siglo XX, la idea de que el presidente democráticamente electo de Guatemala era comunista, con lo cual la CIA pretendía proteger una de sus compañías favoritas, la United Fruit Company, y lo logró no solo reemplazando a Arbenz en 1954 con un golpe militar, muy semejante al de Irán de 1953, sino que produjo una serie de dictaduras militares que en los años 40, que en los 40 años siguientes dejaron más de 200.000 muertos solo en ese pequeño país. Todo, como siempre, en nombre de la democracia y la libertad, algo muy similar a lo que se repetía durante la época esclavista. Más recientemente, durante la guerra en Ucrania, los medios y los gobiernos occidentales acusaron a los medios rusos de formar parte de la propaganda del gobierno ruso.
La censura directa, como en China o en Arabia Saudí, no es el negocio de los medios ni de los megacapitales occidentales, que siempre justifican sus abusos de poder con el argumento de ser los defensores de la libertad. Aunque la historia demuestra que los defensores de la libre empresa siempre, o casi siempre, defendieron dictaduras o políticas antipopulares por una razón lingüística, no pueden estar contra la libertad a secas mientras defienden la libertad que realmente les interesa a ellos. ¿Quién podría estar contra la libertad en los siglos del paradigma ilustrado? Si convencemos a la mayoría de los de abajo que cuando hablamos de la libertad no nos estamos refiriendo solo a nuestra libertad, el negocio sale redondo. Nada diferente a los esclavistas estadounidenses que inventaron la República de Texas en 1836 para reinstaurar la esclavitud en ese territorio mexicano, donde la esclavitud era ilegal, y luego continuaron expandiendo el sistema esclavista hacia el oeste, siempre bajo la narrativa de la libertad y la civilización y el progreso. De la misma forma que cuando los esclavistas hablaban de la libertad, se referían a la libertad de la raza libre, un detalle que se perdió en la traducción de sus discursos a los libros de las escuelas primarias y secundarias, y también al cine y a los grandes medios dominantes desde ahí hacia adelante. Los secuestradores de democracias después de la guerra civil en Estados Unidos, es decir, los grandes empresarios y las grandes corporaciones, comenzaron a referirse a la libertad de empresa, lo que llevó en América Latina a instaurar decenas de dictaduras desde fines del siglo XIX para proteger a esta libertad de empresa y a la libertad de capitales. Primero, protegerla de los indios salvajes, luego protegerla de los negros que no sabían gobernarse, y de los pobres, y luego de la bruja del comunismo que ellos mismos crearon dos veces, primero como reacción popular y luego como ilusión diseñada en las oficinas de la CIA en Virginia. La censura occidental siempre se centró en la verdadera propaganda, es decir, aquella idea inoculada que lleva a una mayoría significativa a pensar, a hacer según los intereses de una élite a la que no pertenecen, ni ellos ni sus propios intereses. La gran explosión de esta estrategia ocurrió con la independencia de las 13 colonias. Esto obviamente a finales del siglo XVIII, promovida por una élite de filósofos ilustrados que luchaban contra un monarca del otro lado del océano, pero tampoco querían poner en total práctica sus propios ideales, como aquello de "We the people" y "todos los hombres son creados iguales". De igual forma, como expusimos en La frontera salvaje, el libro publicado el año pasado, la obsesión la obsesión de unión surgió del terror a la fragmentación territorial y a la fragmentación social y racial sobre la que se asentaba todo el discurso idealista de los padres fundadores. Parte central de toda propaganda no solo es convencer a un grupo de personas a hacer algo que por sí misma no harían, sino a largo plazo convencerlas de pensar de una forma hasta convertirse en sus principales defensores. Para ello, la colonización del lenguaje es de importancia central. Recordemos esclavos defendiendo la esclavitud, etc. Así como Franklin Delano Roosevelt ganó 4 elecciones presidenciales gracias a su manejo de la radio, John Fitzgerald Kennedy le ganó la elección de 1960 a Nixon, al entonces vicepresidente Richard Nixon, gracias a su mejor manejo de la televisión, y así lo hizo Barack Obama en el año 2008 por su manejo de Internet, y Donald Trump en el crucial año 2016 por su manejo de las redes sociales. El nacimiento y desarrollo de Internet no fue diferente al de todos los medios de comunicación que le precedieron. Medios de comunicación, instrumentos militares, medios de deliberación y de opresión, medios secuestrados por los poderes de turno. Durante la guerra, otra vez, de Ucrania, quienes responsabilizamos a la OTAN por la escalada bélica que
que condujo a la invasión rusa, fuimos inmediatamente acusados de pro-Putin, aun cuando de forma directa y explícita lo publicamos y negamos varias veces. Diarios como Le Monde de París se hicieron eco de esta forma de censura moral, distrayendo el foco de la crítica sobre las causas. Casi por unanimidad, las grandes y respetables cadenas de los gobiernos occidentales, como la Deutsche Welle, PBS y la BBC, además de las múltiples corporaciones privadas, solo presentaron un punto de vista, el de las víctimas ucranianas. Este punto de vista se basó en un hecho moral irrefutable. Víctimas inocentes son víctimas inocentes, pero consistió, como toda pretendida objetividad, en una selección de la realidad para distorsionarla convenientemente. Las perspectivas contrarias a los intereses de la OTAN brillaron por su ausencia. Cuando los congresos de determinados países han cuestionado megaplataformas como Twitter o Facebook por permitir discursos de odio o no controlar la masiva producción de fake news, sus dueños se han defendido siempre alegando que ellos no son los arbitrarios o los árbitros de la verdad. Ellos no son los árbitros de la verdad, the arbiters of truth. Otra vez, la máscara anglosajona cubre y distrae la realidad. Solo por mencionar un conflicto reciente, recordemos que plataformas como Twitter acompañaron cada enlace de RT o Russia TV con la advertencia: este tweet está relacionado con un sitio dependiente del gobierno de Rusia. Por supuesto que en todos los demás casos no etiquetan ni mencionan las afiliaciones de los medios occidentales con gobiernos alineados. Grandes cadenas creadoras de opinión, como Fox News o CNN, responsables de apoyar guerras masivas y ocultar sus crímenes de lesa humanidad, no son más independientes por ser privadas, sino todo lo contrario. Sus imperios no dependen de los lectores, sino de los multimillonarios anunciantes y de los poderosos intereses de una microclase social. Sus noticias deberían ser precedidas con la advertencia: este medio está afiliado o responde a los intereses especiales de lobbies, corporaciones y transnacionales. En gran medida, los canales que no ocultan su afiliación a un gobierno, a un sindicato o a una ideología son más honestos que aquellos con una proyección internacional y una influencia devastadora que posan de independientes y de campeones de la objetividad informativa. Es más, la objetividad mediática no existe y la neutralidad es mera cobardía, cuando no cinismo. Lo que sí existe y debería apreciarse es la honestidad y reconocer de una buena vez por todas a qué visión del mundo apoyamos, y si esa visión depende de nuestros intereses personales, de nuestros intereses de clase o algo más amplio llamado humanidad.